¿Vieron a Antonio? Yo solo lo leí por Twitter. Muy bien. Vamos a ver algunas de sus presentaciones, alguna parte de su presentación. Vamos a escuchar. Perú sabe crecer. El Perú, sus empresarios, los pequeñitos y los grandes, saben crecer, saben convocar capital externo. Dejémoslos trabajar. Sin trabas, declaremos en emergencia la inversión para generar empleo y demos más seguridad a los peruanos, y así estén convencidos que podemos, claro, crecer 6%, y les garantizo que más. Una vez me dijeron imposible superar el 4% el año 2007. Ahí están los periódicos, y crecimos 8%, 8.7, 9.8, y cuando América se derrumbó, 1%, y luego 8.7. Volvamos por ese camino. Yo no soy un vendedor de ilusiones. Tenemos la experiencia para hacerlo, y apoyaremos, como no aplaudir, que el próximo domingo estoy seguro que el pueblo venezolano le va a dar un knockout a la dictadura chavista. Y yo me he permitido decir en mis tweets y en mis mensajes a Venezuela: soldados de Venezuela, escuchen al pueblo, no continúen siendo usados por esta dictadura, la peor, la más funesta y la más corrupta que ha existido, que ha tenido en sus manos 950.000 millones de dólares y tiene a Venezuela empobrecida, con la peor tasa de desempleo que existe. Pero esto que nos conduele y que es dramático, y que espero el próximo gobierno peruano, sea quien sea, no sea más cómplice de estas dictaduras y no tenga nada en las agendas que pagarles como favor. Todo esto, más la seguridad de la cual seguramente se ha hablado, con energía, con fuerza, uniendo todas las fuerzas que tiene el Perú, tanto en su Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, la seguridad privada y el serenazgo, deben darnos posibilidad de poner de rodillas a la delincuencia, darle seguridad al país, a los pobres y a los empresarios que sufren las mafias, que detienen las construcciones por todo el país. Estas circunstancias tienen que cambiar con un golpe de energía y de seguridad que nos permita darle confianza a la gente para invertir y para vivir. Es un discurso político. Es un discurso político, es el único de campaña. Para mí es el único discurso político, ¿no? Es el único político de verdad, porque los otros cuatro no son pues políticos, ¿no? Entonces, si le preguntas a los empresarios de la calle, y eso es lo que ha salido en las encuestas, ¿quién es el más capaz? Pedro Pablo. Pero si les preguntas quién quisieras que fuera, te van a decir Alan García. Y eso es por su capacidad política. Yo lo que lo leo, él dice: no soy un vendedor de ilusiones en el sentido del 85, entonces que vendía pues idiotes y media. Pero, o sea, ellos hicieron, esto la gente no lo sabe, lo perdí de vista, pero Alejandro Toledo editó un libro que se llama El Perú Heterodoxo, y el principal capítulo lo escribió un señor que se llama Daniel Carboneto. Él decía que si tú estimulas la economía, iba a haber mayor producción y iban a bajar los precios. O sea, era el imposible, el milagro, ¿no? Esas tonterías pensaba él, o sea, y eso es lo que hizo, y mira dónde terminamos, ¿no? Entonces es un vendedor de ilusiones en otro sentido, en el sentido que es el que te está diciendo tú puedes, ¿no? Juntos podemos crecer más. Es un mensaje de ilusión, es el mensaje de esos señores que salen a las 12 de la noche, los brasileños, los impulsadores. Claro, y después cruza las brazas. Claro, pero evangelista de bombero, pero un mensaje político, ¿no? Entonces, yo por eso cuando me dicen, no, que Alan García ya fue, que no sé qué, que Acuña lo va, la segunda, yo no sé, vamos a ver. Y todavía no se ha metido a mover Carlos Arana, espérate que se empiece a mover Carlos Arana. Sin embargo, lo que sí a veces creo que Peca García es que sobreutiliza esta habilidad que tiene para poder expresarse y vender ilusiones y vender estos sueños. Y algo que sucedió en su último gobierno es que termina en muchos casos confrontando a la misma población peruana, ¿cierto? Con este exceso discursivo y se termina jugando sucio. Entonces, también hay una fuente excesiva al discurso cuando sabemos que no se gobierna con discurso. Sin instituciones no se puede trabajar en políticas públicas, no se puede trabajar en política, ¿no? La única alternativa son grupos o personas. Entonces, en un país sin partidos políticos, cualquiera va a entrar con cierta popularidad o salir con mucho menor popularidad, ¿no? Pero entonces, las disyuntivas que tenemos son esas. Hay una agenda de políticas públicas, en mi opinión, más o menos nomás. Las grandes cosas no se discuten todavía, ¿no? Hay políticos que saben hacer las cosas, yo te diría pocos, ¿no? Y uno es este señor.
Entonces sería espectacular que él usara esa gran capacidad política para hacer cosas. No la usó en el gobierno pasado. Yo fui asesor de 2 ministros de Economía y se le plantearon 20 reformas, 13 reformas en una pizarra famosa que no hizo ni una. Sí, claro, pero yo siento un exceso de confianza como el candidato García, ¿no? Cuando finalmente hemos tenido 2 gobiernos de él, uno primero desastroso ciertamente y el segundo básicamente una contradicción entre lo que propuso iba a hacer y lo que hizo finalmente, y generó una situación de conflicto interno en el país muy compleja, ¿cierto? Y finalmente el Baguazo fue de alguna manera ese punto de explosión de lo que el discurso confrontacional que el mismo García proponía generó. Y por eso hay que matizar un poco esa habilidad política, porque si bien tiene una habilidad discursiva y una habilidad política reconocida, también esa habilidad le ha jugado en contra y le ha jugado en contra del país. Y tenemos ejemplos, ¿no? Claro, pero creo que ahora es un poco del personaje. No, y de su capacidad de actuación política. O y sea, que esto debería usarlo positivamente para el país y no es. O sea, si Hernán García quisiera hacer un fondo de riqueza y quisiera hacer una política de innovación seria y un plan de infraestructura serio, lo tendríamos, pues, ¿no? Pero no le da la regalada gana, le da la regalada gana estar jugando ajedrez político, ¿no? Y engañarte a ti que no tienes información y demostrarte y no mostrarte. Entonces, pues el piloto automático no le va a funcionar. Sí, a la presidencia de los próximos 5 años. O sea, es como él se engolosina con su capacidad de meter guacha pero la cosa es meter gol, pues no meter guacha, ¿no? Bien, tenemos todavía un candidato a representar que es Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hacer